la idea es que conversemos un poco sobre las cuestiones que vos trabajás todos los días y vinculando un poco la mentalidad y las cuestiones que pasan en la vida del campo y en las empresas rurales con las cuestiones que vos podés advertir desde tu mirada como coach ontológico y todo lo que amerita revisión hoy en día, ¿no? Me parece interesante la conversación sobre la vida en las empresas del campo, porque creo que la mayoría de la gente imagina que como que se vive en 1800 y que están en otro tiempo, ¿no? Como que los ven vestidos. Yo veo acá en Santana a la gente vestida a caballo, ¿viste? En las fiestas patronales, esas cosas, y vos decís, no ha cambiado nada en 200 años. O sea, esta gente sigue a caballo, sigue con su ropa, es como que eran dos tiempos. Pero me parece interesante como esa mirada tuya desde del empresariado y la cuestión de la mentalidad y los aspectos del liderazgo. O sea, que por ahí la idea es ir por ahí. No sé por dónde lleva la charla, pero digo, mi idea, mi curiosidad pasa por ahí. Me parece interesante escucharte a vos en ese sentido. Bien. Creo que de alguna u otra manera, digamos, si bien no tenemos una fecha cierta de finalización, ¿no? O sea, no hay un día después con este tema del COVID, digamos, no tenemos la certeza que va a terminar el 5 de agosto, el 4 de septiembre o el 3 de marzo del 2021. Digamos. Un poco mi mirada a lo que pasó o lo que nos está pasando es que de alguna manera nosotros veníamos con una vida, digamos, veníamos viviendo de una manera que muchas veces elegida y otras veces no tan elegida, pero nunca nos habíamos detenido a revisarla. Y hay un hecho que es esto que se decreta la cuarentena que nos, de alguna manera, sin poder decidir, nos obligan a estar en un mismo lugar. Digamos, a la mayoría de actividades. El campo, porque la consideraron una actividad esencial, quedó fuera de esa regla. Entonces, hubo algunas cuestiones que fueron diferentes al resto de las actividades, pero al mismo tiempo nos obligó de alguna manera, creo yo, a revisar algunos comportamientos que por ahí no teníamos tan claros. ¿Por qué? Digamos, las empresas agropecuarias, y me gustaría centrarme más en el NEA, que es la zona en la cual nos situamos y en la que trabajo más, digamos, mi juicio todavía tiene algunas de esas reminiscencias que vos decís del pasado. Como que si uno quisiera ponerle, si vale la expresión, no está tan adelantado en ciertas cosas, y ciertas cosas muchas veces el uso de la tecnología, el trato, los estilos de liderazgo, muchas veces el tipo de actividades también, al ser más extensivas, lo permiten. Digamos, esas mismas actividades metidas más al sur. Entonces, nos obligó de alguna manera a repensar un montón de cosas que, a mi juicio también, no es que cuando podamos de alguna manera circular libremente vamos a tener una vida absolutamente distinta a la que teníamos antes, pero lo que sí es cierto que algunas cosas, el tema va a ser descubrir cuáles son esas cosas, van a haber cambiado y van a haber cambiado para siempre, en nosotros y en la gente también. Digamos, en una primera etapa, que había mucha incertidumbre en los primeros días, la decisión un poco fue hablar con la gente para que no salga de los campos. Generalmente los fines de semana, 15 días, salen de Franco, se van al pueblo, están con su familia, tienen su propia vida, y después durante la semana vuelven al campo, en muchos casos. Bueno, el pedido fue, para que nos cuidemos entre todos, quedémonos. Se queda la gente y nos quedamos nosotros, que somos los que de alguna manera lideramos esos equipos. Claro. El tema era que, bueno, ¿cuánto tiempo? Y todos los días eran, los fines de semana, estábamos ahí, trabajemos.
nos obligó a tener otro diálogo, a conocer la gente desde otro lugar, a empezar a ver la gente con las necesidades que nosotros hasta ese momento no conocíamos, porque nosotros estábamos lejos de la familia, pero ellos también estaban lejos de la familia. Y nosotros estábamos preocupados y ellos también estaban preocupados. Y bueno, y ahí ya empezamos a darnos cuenta que a nosotros también nos faltaban cosas que hasta ese momento no considerábamos esenciales. Porque, ¿cómo pasó a ser la comunicación con nuestras familias que estaban en otro lugar? Y que tenían quizá incertidumbre igual o parecida a la nuestra. ¿Cómo nos obligó a ponernos en el lugar de la gente nuestra, en qué condición está viviendo? ¿Qué les estamos ofreciendo? Independientemente del sueldo en dinero. ¿Qué otras condiciones? ¿Quién soy yo para poder liderar en estos momentos de una incertidumbre? Pues yo tampoco tengo las respuestas. Con lo cual, creo yo, de alguna manera nos hizo dar cuenta de cosas que teníamos y no estábamos valorando y cosas que nos faltaban o que nos faltan y que es una buena posibilidad para, de alguna manera, adquirirlas. Si realmente creo que eso es lo que me falta. Y decime, Martín, ¿qué es lo que más te sorprendió de todo esto que encontraste en esta exploración de cuestiones nuevas que no tenías en tu día a día? ¿Qué fue lo que más te sorprendió encontrar en el planteo del otro, en el discurso del otro, en la curiosidad del otro, en la preocupación del otro? Porque estos procesos siempre te generan como esta sorpresa, ¿no? De decir, ah, mirá, esta persona está tan preocupada como yo, o para esta persona este problema es tan importante como para mí, ¿no? Yo pensé que por ahí para ellos no, pensé que para mí menos. Es decir, hay como un encuentro ahí con alguna sorpresa. Entonces, ¿qué fue lo que más te sorprendió? Lo primero, la primera sorpresa fue la buena predisposición de la gente, porque uno de alguna manera debía ir con un mensaje que quizá podía ser bien recibido o no tanto. Segundo, digamos, de alguna manera solidarizarme con lo que al otro le pasaba, tener que estar mucho más atento a sus emociones, a su día a día, a cómo iba impactando el paso del tiempo. Porque, digamos, esta reclusión de alguna manera a todos nos impactó. A algunos nos impactó un poco más fuerte, otros un poco menos fuerte. Algunos por un lado, otros por otro lado. ¿Digamos? Pero nosotros necesitamos de alguna manera sostener todo un equipo lo más armónicamente posible, digamos, que no se nos canse, que no se nos preocupe, que, bueno, ¿qué rol tengo que cumplir yo? Y yo también estaba en ese mismo barco de alguna manera de cansarme, de preocuparme, de que me pasen cosas que no me he dado cuenta que de alguna manera yo era libre, yo podía hacer con mi vida prácticamente lo que quería en el sentido de que yo me puedo mover, ¿no? Ahora no te puedes mover, estás restringido acá adentro. Y que tenés que hacer ciertas cosas no podés hacer. Tenés que, por ejemplo, para cuidarnos, lavarte las manos más seguidas. Y una de las recomendaciones era no tocarse la cara. ¿Cuántas veces me toco la cara por día, por hora? Nunca lo tenía registrado eso. Entonces, implicó un cambio de hábitos y un estar mucho más presente en todo el tiempo, en todo momento. Salir de esa transparencia que nos lleva y estar mucho más pendiente de nosotros mismos y del otro. Y en esto de la libertad versus la restricción, decías que encontraste buena predisposición y que la gente en los equipos hay que estar más pendiente de la emoción. Esto pareciera como un discurso de una corporación, ¿viste? Que tiene áreas de recursos humanos y que tiene un montón de personas que están dedicadas a monitorear la emoción de la gente. Pero ¿cómo funciona esto con gente que está a caballo, gente que está en un contexto súper anacrónico, ¿no? Si uno piensa cómo funcionan los establecimientos del agro del nordeste, uno imagina que la palabra emoción, siquiera como palabra, debe ser poco utilizada, ¿no? ¿Cuántas veces, así como decir cuántas veces me toco la cara, cuántas veces uso la palabra emoción para referirme a
el personal de una empresa agropecuaria me parece como súper, casi como contradictorio, ¿no? Pareciera como que la gente de campo tiene muy adentro todo eso y casi como que no se lo permite siquiera conversar o sacar afuera. ¿Cómo fue tu experiencia en ese sentido? Bueno, justamente, digamos, en ese darse cuenta, digamos, que no lo exprese no quiere decir que no lo sienta o que no tenga las emociones. O que yo no le pregunte y no le dé la posibilidad de expresarse, o que yo no le preste atención para darme cuenta que está bajo alguna emoción. Razón por la cual me hizo dar cuenta, o nos hizo dar cuenta también, que hay ciertas características o ciertas competencias que no las estábamos teniendo y que empezaron a ser importantes. En eso, digamos, yo la agronomía, al tener una visión sistémica, te permite de alguna manera manejar más variables al mismo tiempo, y en esa manejar más variables al mismo tiempo, el darse cuenta también de dónde están los faltantes que estamos teniendo, digamos. Y, por supuesto, nosotros como líderes de equipos también teníamos nuestras propias incertidumbres, nuestros propios momentos bajo emociones que nos cerraban posibilidades de acción y algunos que nos abrían posibilidades. Y ahí es donde, a mi juicio, hubo algunas acciones que de alguna manera marcaron alguna diferencia, que es, al trabajar en grupos, digamos, tener la posibilidad de compartir. El compartir el qué me está pasando en este momento, en un ámbito cuidado, digamos, liberador. Digamos, no me soluciona el problema, porque bajo la misma restricción, pero puedo ver la mirada de otros, puedo escuchar otros cómo la están sobrellevando, y no quiero decir que como que a todos nos pasa lo mismo, tenemos solucionado el problema, pero, digamos, de alguna manera hay una luz al final del camino, digamos, de ese camino que nosotros nos pusimos, que en ese momento no la estábamos viendo, y que cuando esa misma acción la trasladamos a los equipos de trabajo, también tenía el mismo efecto. Digamos, era liberador, digamos, se generó un vínculo que hasta ese momento no se tenía con la gente, en muchos casos, porque como el fin de semana tenemos que convivir, digamos, más allá de que trabajamos, tenemos algunas otras actividades extras que podemos implementar, entonces nos empezamos a conocer mutuamente desde otros lados, no solo desde el trabajo. No quiero decir que se achatan las estructuras, pero de alguna u otra manera el líder baja un nivel y les permite subir, con lo cual esa barrera que quizá en algún caso existía, se permeabilizó, digamos, por la situación, sin perder para nada ni el respeto ni la jerarquía, digamos, pero nos permitió de alguna u otra manera ser un poco más humanos. En esta humanidad que haces referencia, una de las cosas que más las personas valoramos es saber que la familia está bien y saber que todo está en un marco de protección, por decirte, ¿no? Y el tema de la comunicación, ¿cómo influye acá? El tema de la dificultad por ahí para comunicarse, la distancia. Entiendo también que hay muchos lugares donde la comunicación es más difícil, entonces quizás estás más privado de contacto con el afuera y confías mucho en el adentro, porque ya el afuera está muy lejos, ¿no? Entonces por ahí uno no tiene la posibilidad de estar permanentemente conectado, como si lo estamos en las ciudades. ¿Viviste algo de eso en este periodo de reclusión, como decías vos? Ahí hubo de todas las situaciones. Hay Mm. empresas que por alguna razón, que puede ser, digamos, ubicación geográfica, tienen más acceso a servicios como Internet, Mm. luz eléctrica, señal de celular, y otros que están un poco más alejados de las ciudades o de ciudades no tan grandes con menos servicios, con lo Claro. cual parte de esas cosas o las tienen parcialmente o no las tienen directamente. Mm. Con lo cual comparto que era fundamental esto que estás planteando vos, el adentro, Mm. el adentro. Eh, Ahí hubo de todas las, digamos,
de todas las reacciones que puedas imaginar, y siempre para bien, te diría, de los que estaban como responsables de comandar los equipos, en donde los primeros 15 días fueron los más duros o los más estrictos. A partir de ahí, una vez que pudimos asegurarnos que, bueno, la familia estaba bien, que estaba todo en orden, que no necesitaban nada, digamos, que las necesidades básicas estaban cubiertas, que si necesitaban una ayuda monetaria, tener la certeza que iba a estar, digamos, para cumplirlo con lo básico, Claro. con lo cual me permitiera a mí estar a la distancia tranquilo, digamos. Y después, mucho trabajo de concientización, y a través de conversaciones y de tratar de alguna manera de filtrar toda la información que andaba disponible, que había de la buena y de la no tan buena, para el día que ellos vuelvan a su casa, tengan la posibilidad de cuidarse ellos, cuidar a los demás, y después para el día que tengan que volver a trabajar, digamos, mantener de alguna manera la buena condición en cuanto a salud de todos. No solo la mía, la de mi familia y la de mis compañeros. Entonces, hubo mucha charla de eso. Y en esa charla, ahí es donde creo yo, nos fuimos conociendo un poco más, los fuimos escuchando. El que no hablaba era muchas veces porque no tenía la posibilidad, porque le costaba un poco más, era más tímido, entonces en la medida que se dio el ambiente fueron emergiendo. Y bueno, y eso de alguna manera creo yo va a ser un gran valor el día que volvamos a una nueva normalidad, que entiendo no va a ser la misma que antes. Te escucho y no puedo evitar entender que tu formación como coach ontológico seguramente habrá tenido su pico de práctica en estos espacios donde tuviste que poder contemporizar con personas por ahí más abiertas a la conversación, algunos más tímidos o con mayores pudores. ¿Cómo analizás ese blend? Vos decías recién que el ingeniero agrónomo tiene una visión sistémica, y también como coach ontológico también tenés una mirada a los fenómenos de representación, del tema de la conversación, de la palabra, de los actos lingüísticos, lo que significa conversar con el otro y decir cosas, el hablar realmente con intención. ¿Cómo fue esa experiencia para vos, como, o sea, pensándolo como coach, no tanto como ingeniero? ¿Cómo fue para vos encontrarte con esta gente con la que de repente tenías el puente o la oportunidad para hacer un vínculo desde otro lugar? Voy a arrancar contándote mi propio caso, Ah, dale. digamos, por ahí, digamos, era el punto de partida que yo usaba para con el resto. Digamos. A mí los primeros 3, 4 días yo me enojé, yo me daba cuenta que estaba enojado. Digamos, la emoción que me tenía era el enojo. Digamos, y como las emociones no son ni buenas ni malas, sino que te abren o te cierran posibilidades de acción, digamos, claramente el hecho de estar enojado no me abría posibilidades de acción para lo que yo quería hacer. Razón por la cual yo tenía que salir de esa emoción que me estaba teniendo en ese momento. Entonces, lo primero que hice fue reconocerla. Para poder hacer esto, tuve que recurrir a mi caja de herramientas, a mis otras habilidades de alguna manera, que pude ampliar a través del coaching, que antes no las tenía, y a partir de ahí empezar a gestionar. Digamos. Entonces, a la hora de trabajar con otros, digamos, la idea era poder transmitirles parte de esta enseñanza, digamos, de que hasta ahora muchos nos habíamos centrado en las habilidades técnicas, en lo más duro, y resulta que ahora las habilidades blandas nos permitían manejarnos de una manera diferente, que no las teníamos, que si nosotros después esas habilidades blandas las teníamos como habilidades genéricas, también nos servían. Entonces, fue como un darse cuenta ahí, y a través de la conversación y de la escucha, digamos, poder
colaborar con otros para que puedan, de alguna manera, en una especie de mini capacitación, fíjate esta cosa, fíjate esto, fíjate, digamos, se puedan empezar a dar cuenta qué es lo que le estaba pasando y ponerle un nombre. Y a partir de ahí empezar a trabajar para gestionarlo. Digamos. Y gestionarlo con las pocas habilidades que uno tenía, pero me permitía ser diferente al que era antes. Digamos. Y en la medida que fue pasando el tiempo y lo fui practicando, porque uno no es de un día para el otro, de una manera u otra. Claro. Digamos, es a través de un entrenamiento con el paso del tiempo. Digamos, hubo gente que la tiene más innata, entonces le fue más fácil, a algunos les costó un poco más, incluso les sigue costando, pero les permitió mover del lugar que estaba. Y a partir de ahí, gestionar distinto, salir de la queja y empezar a mirarla desde el lado positivo, digamos, y qué puedo hacer yo con las cosas que no puedo cambiar. Esa era una distinción importante. ¿Vos podés cambiar lo del COVID? No, no podés cambiarlo. Entonces, bueno, ¿qué podés hacer con eso? ¿Qué puedo hacer con lo que no puedo cambiar? Y a partir de ahí, trabajar un poquitito. Con respecto al liderazgo, es un tema que hablamos mucho en este ciclo de entrevistas de voces, el tema de la dominancia como un factor determinante en lo que uno reconoce en el otro como liderazgo. Si uno le pregunta a cualquier persona, ¿esta persona es un líder o no? Lo primero que tiene como naturalmente es si tiene la impronta, la dominancia para considerarse referente de un equipo. En el campo me imagino que esto sigue siendo, perdón, sigue siendo como un atributo bastante visible, ¿no? La capacidad de mando, si se quiere. ¿Cómo ha cambiado esto en el tiempo, en el último tiempo? ¿Cómo ha cambiado esta predisposición de encontrar en este molde, por decirte, la mirada de quién es el líder en cuanto a los atributos de dominancia y la cuestión de la fortaleza o de la capacidad de mando como algo como muy fuerte, muy verticalista? ¿Ha cambiado eso? ¿Lo ves diferente? ¿Pensás que hay nuevas tendencias en la conducta? ¿Que quizás los capataces y los referentes de equipos están más predispuestos a revisarse y pensarse como lo estás planteando vos recién? Dale. Las empresas del norte, más grande, más alta, que las empresas más del centro del país. Y los planteos, hasta no hace mucho tiempo atrás, eran mucho más extensivos. Con lo cual, digamos, como las distancias eran grandes, las superficies eran grandes, había mucha gente. En las empresas trabajaba mucha gente, comparativamente. Entonces, para no perder ese don de mando y que se me desbande la gente, de alguna manera tenía que ser, digamos, un poco más verticalista, digamos, ser más imperativo a la hora de dar órdenes, ser más inflexible, cosa que en la medida que la tecnología avanzó, y un claro ejemplo es la parte agrícola, digamos, donde muchas veces sabe más un operario que un líder, porque es el que está en la acción, digamos, ese pasaje de alguna manera de una estructura más verticalista a una estructura más plana, si querés, pero sin perder la autoridad, digamos, en donde le fueron sumando algunas otras cuestiones más blandas, porque también hubo recambios en los equipos de trabajo, hubo recambios en los directores de las empresas, y de alguna manera se fue modernizando todo lo que es el management, ¿no? Y hay cosas que antes no se conocían y se fueron incorporando. Entonces, una visión muy antigua era ver a la persona como si fuera una máquina, en donde yo te pago por la contraprestación de un servicio, y si no cumplís con el servicio por lo cual yo te pago, te cambio. Digamos, era más o menos así lineal. Digamos.
yo tenía la posibilidad de cambiarlo porque había un montón de gente, tenía disponibilidad de gente. En la medida que la gente tuvo la posibilidad de acceder a la ciudad, acceder a cosas de la ciudad que había en el campo, empezó a poder elegir. Entonces, apareció ahí una cosmovisión un poco más grande, que es la persona, pero tiene un entorno. Y hay una un poco más nueva, que es la persona, el entorno, sus deseos. Con lo cual yo como empresa, tal famoso ponerse la camiseta, en realidad la gente se termina poniendo su propia camiseta, y lo que yo tengo que entender como empresa es que yo soy el vehículo para cumplir los sueños. O sea, la gente se alinea porque yo estoy alineado con lo que él quiere. Lo que muchas veces pasa es que no tengo claro qué es lo que quiere. Entonces, ahí es donde hay líderes más dotados. Ese cambio se está dando cada vez más marcado, y con la posibilidad de que la gente elija, digamos, está empezando a elegir, digamos, ese tipo de empresas. Digamos, si yo tengo la posibilidad de elegir entre dos empresas a igualdad de sueldo o algo medio parecido en cuanto a remuneración total, porque una parte es la remuneración que yo recibo en dinero, y después hay un montón que puede ser tangibles o intangibles, porque cómo valoramos el trato. Digamos, a mí que me traten bien me gusta, y hay de alguna u otra manera un darse cuenta que la gente, por más que tenga un nivel, digamos, jerárquico inferior al que yo tengo momentáneamente, es una persona igual que yo y tiene las mismas necesidades, las mismas expectativas, las mismas preocupaciones, quizá en otro nivel, pero su cabeza funciona de la misma manera que la mía. Entonces, el tratar de entender eso es donde empieza a marcar las diferencias. Esa es mi visión. Sí, Y sí. cada vez eso va a ser más marcado. Sí, sí, recuerdo cuando trabajamos juntos en aquel estudio que hicimos hace varios años ya, donde lo que más sorprendía encontrar era que la misma preocupación que tenía quizás el empresario manejando su camioneta la tenía el, el empleado arriba de su caballo, ¿no? Que los pensamientos, las ideas, los deseos, las expectativas, los temores eran los mismos, relacionados a la familia, al futuro, a las comunicaciones, a las relaciones, a los afectos, que no había gran diferencia ahí. Si bien había mucha diferencia entre realidades y un montón de cuestiones, pero en el fondo, como decías, es tan persona como yo, piensa lo mismo, desea lo mismo. En esto siempre planteaste algo que me pareció interesante y que es un gran planteo, creo, de esta época como existencialista, que quizás muchos de nosotros que trabajamos en esto, los tenemos más aceitado como planteo, que es el tema de no saben lo que quieren, ¿no? Fíjate que una frase que se escucha mucho, en muchos sentidos, no se sabe qué quiere, el cliente no sabe lo que quiere, el empleado no sabe lo que quiere, no se conoce lo suficiente, no tiene claro quién quiere ser, qué quiere hacer, no se puede poner camiseta porque no tiene estampado nada en esa camiseta, es una camiseta blanca, no tiene ningún logo, ninguna marca, ningún eslogan. Es como que hay una suerte de urgencia por la definición de quién uno quiere ser. Me gustaría escucharte sobre este tema porque sé que es algo que trabajás también mucho y me parece que es un gran planteo que no está tan claro siquiera cómo se responde. Hace poco escuchaba a una persona que planteaba un curso que decía, venía a conocer quién sos o venía a plantearte quién sos. Y son como dudas o planteos existenciales que son nuevos. No sé si las generaciones anteriores tenían tan claro esto de, este es quien quiero ser, así quiero vivir mi vida, tengo claro mi propósito. Son dos planteos, me parecen muy modernos o postmodernos. ¿Y cómo lo ves vos en la gestión en el día a día de las empresas en las que trabajas? Yo creo que de alguna u otra manera las épocas fueron cambiando, y hoy no existe más lo que en la época quizá de mis padres existía, en donde la secuencia lógica era terminar la secundaria, digamos, hacer la primaria, terminar la secundaria, plantearte una carrera universitaria, tener muy buenas calificaciones en la medida de lo posible, porque eso te iba a permitir acceder a un buen trabajo,
escalar dentro de una compañía Mm. hasta lo máximo posible y quedarte ahí. Digamos, ese era un poco el sentido. Y fue cambiando a lo largo del tiempo y hoy hay, digamos, como una transición, llamémoslo así, a mi juicio, en muchas empresas, donde los que les toca la posibilidad de liderar son de una generación anterior Mm. y los que les tocan ser, llamémoslo así, operarios, por ponerle una palabra, que no es la que más me satisface porque es Sí. una fábrica y no es una fábrica, al que le toca manejar el día a día, tenemos generación posterior. Y en ese choque de generaciones es donde me parece que hay empresas y hay personas todavía que no se están dando cuenta la potencialidad que hay ahí, de conjugar cosas de una generación y otra. Entonces, yo estoy pretendiendo como líder que mis empleados sean de una manera y nunca registré que mis empleados son de otra manera. Y empiezan a competir ciertas cosas que para mí no estaban dentro del marco de la competencia. Mm. Digamos, a ver, yo tengo un empleado que está dispuesto a renunciar al trabajo porque yo no le permito que el miércoles a la noche se vaya a su casa porque tiene el partido de fútbol con su grupo. Mm. Digamos. Entonces, no estoy viendo que es la persona, su entorno y su cosmovisión un poco más grande. Y en el hecho de empezar a darse cuenta de ese tipo de cosas es donde me parece que empiezan a estar las diferencias entre empresas. Mm. Digamos, no digo que hay que ser todo, pero hay que empezar a tratar de escuchar. Antes el mensaje era diferente, a mi juicio, era más. Lo importante era hablar y no escuchar. Y ahora es como que se invirtió, que cuanto más escucho, más tengo la posibilidad de intervenir, y cuanto más diverso es el, digamos, el grupo de trabajo, más cosas puedo rescatar, más valor me aporta, digamos, porque es algo de en serie. Y antes, cuando era todo muy cierto, digamos, era, si el peso es X, voy a la derecha, si es Y, voy a la izquierda. Ahora, si el peso es X, depende para dónde voy a ir. Tengo un montón de otras posibilidades que antes no tenía. Y cuando me meten más posibilidades, necesito tener algunos otros elementos incorporados como para poder decidir. Digamos, ¿por qué? Porque el mundo es complejo. Mm. Y la velocidad del conocimiento cambia tan rápido que yo siempre voy atrás. Entonces, lo que me servía hoy, dentro de 4 años no va a existir, porque esa es la velocidad del cambio. Con lo cual, yo debiera de tener como líder la posibilidad de sacarle el máximo provecho a los empleados que tenga por el tiempo que duren. ¿Por qué? Porque cambió la visión esa de que yo me quedo en una compañía de por vida. Entonces, digamos, yo voy detrás de mis propios desafíos. El problema está cuando yo como líder no conozco los desafíos que tienen. Quizás yo puedo acompañar los desafíos e ir de alguna manera marcándole un camino que nos sirva a los dos. Digamos. Y en ese darse cuenta es como que la compañía nunca termina de estar estable, que siempre estoy en movimiento, porque estoy con el nuevo, que en el mejor de los casos va a durar 2 años, 4 años, pero yo no sé cuánto va a durar. Y tengo que ir armando otro porque como esto es una especie de fábrica a cielo abierto, yo no puedo parar y Claro. esos descalces me generan costos ocultos y, y requiere por ahí mucho más de algunas otras habilidades que la facultad nos enseña. Una de las cosas que siempre vemos en consultoría es el tema de cómo hacer que las empresas tengan puertas de ingreso y de salida rápidas, ¿no? Que sea fácil ingresar y fácil salir, que no sea traumático, que no te lleve años entender una tarea, ni tampoco que sea traumático salir porque uno esté defraudando la expectativa esta que vos decías, pero ¿cómo que te vas? ¿Cómo que estás hace 3 años? ¿Por qué te vas? ¿Qué pasa? Y por ahí creo que lo que más cuesta es entender que no es algo
personal, no es algo hacia la empresa, sino que tiene que ver con una cuestión de cada uno, de ir buscando diferentes aprendizajes y experiencias. Y por ahí en el mundo del trabajo rural, uno tiene que acostumbrarse todavía más a este tipo de cambios que quizás en las empresas urbanas uno encuentra como esta facilidad como de entrar y salir, y bueno, se espera más, quizás se espera menos en el mundo del campo. ¿Cómo toman los empresarios estos cambios que han habido en el tema de factor humano? Sabemos que han habido muchos, desde la ruptura de la convivencia con la familia en el campo en adelante, ¿no? Desde que la familia se va a la ciudad, el hombre queda en el campo, y ahí empieza la primera fractura, por decirlo, y a partir de ahí un montón de otros cambios. ¿Cómo toman para vos los empresarios rurales esta nueva cosmovisión que decías recién, de la persona en constante definición o en constante planteo existencial? Quiero seguir acá, no quiero seguir acá, soy feliz acá, no soy feliz acá. Son cosas que, como decías bien antes, las generaciones de hoy no se planteaban, no se planteaban si eran felices en el trabajo, o si se sentían bien, o si se sentían bien tratados. Quizás lo sufrían toda la vida y decían, bueno, es el trabajo, pero nunca se lo planteaban. ¿Cómo ves vos la transformación de la mentalidad de los empresarios frente a, a lo inexorable de los cambios en el factor humano? Vamos, como en todas como en todos los ámbitos, eh, existen todos los perfiles. Digamos, hay gente que está más abierta a este tipo de cambios o opción, y cuando uno le presta atención y en el darse cuenta de eso, empieza a preguntar, porque muchas veces nosotros actuamos desde nuestro propio raciocinio, no necesariamente es el mismo que tienen ellos. Con lo cual, posiblemente podría haber solucionado el problema que sigo teniendo sin haber gastado el dinero que gasté, con solo preguntar. Entonces, eso implica un replanteo. La otra es la gente. Muchas veces hago esta pregunta, porque las decisiones de vida muchas veces son no las adecuadas para que viva una persona. Mi pregunta siempre es, ¿vos estarías dispuesto a vivir una semana en la casa donde pretendés que viva tu empleado? Si la respuesta es sí, posiblemente estés ofreciendo buenas condiciones habitacionales. Claro. Si tu respuesta es no, bueno, ¿qué cosas podrías hacer? ¿Por qué? Porque la gente hoy, como vos decís, empieza a plantearte ciertas otras cosas, empieza a ver otras cosas. Antes, el empleado y su familia vivían en el campo, los hijos iban al colegio rural, o sea, tenían poco contacto con el pueblo, si querés. Hoy, en la mayoría de los casos, la familia vive en el pueblo por condiciones de habitabilidad, de escolaridad, digamos, porque las escuelas rurales fueron perdiendo fuerza, mejoraron los caminos, mejoraron las comunicaciones. Entonces, yo en el pueblo tengo todo esto, y después tengo que volver al campo y no tengo esto. Y una vez que yo conocí una cosa diferente, ya pueda quererla. El tema es, bueno, ¿qué cosas puedo hacer yo como empresario para retener a la gente que por otro lado dice, che, esto no es lo que yo quería para mi vida, lo cambio, me voy a trabajar a otro lado? Incluso un fenómeno que antes no se daba es cambio de actividad. Claro. Antes era como que vos estabas en el rubro agropecuario, en el campo, y tu vida transcurría en el campo, no tenías, ni pensabas ni tenías la posibilidad de replantearte o reposicionarte a otra actividad. Bueno, hoy la ciudad me da esa posibilidad. Capaz que yo no soy el más dotado, pero con alguna capacitación puedo trabajar en una fábrica. Claro. Y en la fábrica tengo 8 horas de trabajo, vuelvo a mi casa todos los días, tengo luz, internet. El tema es que no todos nos dimos cuenta que eso está para acelerada. Una frase muy escuchada y que a mi juicio todavía falta un poco más para que se tomen cartas en el asunto es, no se consigue gente para trabajar en el campo. No se consigue. Es cierto,
es más complicado que antes, pero se sigue consiguiendo. Digamos, en tanto y en cuanto no actuemos a tiempo, sí que no vamos a conseguir. Y posiblemente tengamos que trabajar con menos gente, con un sistema, tenemos que hasta cambiar el sistema de trabajo o el modelo productivo para adecuarlo a la cantidad de gente que tenemos o las capacidades de la gente, o tengamos que pagar diferente para traer gente de otro nivel que nos maneje las cosas. Son cosas que hoy yo no tengo una respuesta, pero en la medida que no las empecemos a mirar, digamos, y hoy dijiste una cosa que muchos reaccionan mal contra un empleado, de alguna manera, o un colaborador, anuncia que se va. Pero ¿cómo si hace 3 años nomás? O sea, desde el momento que él entró hasta que tomó la decisión, evidentemente fueron pasando cosas. El tema es quizá nosotros nunca las registramos. Entonces, el estar un poco más atento a eso y a esto de las emociones que hablábamos hoy de la gente, y a conversar y a escucharlos y a tratar de entender su idiosincrasia. Digamos, ¿a vos te gusta que te saluden para el día de tu cumpleaños? Seguramente que sí. A mí también. A él también. Es tu fecha de nacimiento. Claro. Recordártelo. Darte una atención, che, esta noche vamos a comer un asado, porque es tu cumpleaños. ¿Cuánto me costó? Nada. Pero estoy mirando otra cosa que al tipo le hace bien, que Así lo es. reconforta. Así es, y a veces esto que decís no cuesta nada, y bueno, con todo esto te quiero llevar a un tema que, a ver, parece como muy extemporáneo, pero todo lo que está pasando con el racismo y el debate que hay sobre eh, lo que está pasando en Estados Unidos, con la concepción de cómo vive el negro. Hace poco leí una técnica que usaba una maestra de una escuela que citaba a los padres y les decía, levántense los que estén dispuestos a ser tratados como los negros en este país, ¿no? Entonces nadie se levantaba, y entonces eso decía que de alguna manera era implícito que todos pensaban que los negros no tenían el mejor trato o un trato parecido al que tenían ellos como personas blancas, ¿no? Y pareciera como que es algo que pasa en Estados Unidos, como lejos, como los negros, como algo que acá no hay. ¿Viste? Como que nosotros lo observamos muy de lejos. Pero después de toda la experiencia que tengo trabajando con empresas del agro, incluso la que vos mismo compartías, pero sí tenemos este grupo de personas, esta gran cantidad de personas que han vivido toda su vida en esta situación y que ahora empezamos a plantearnos, fíjate lo que vos planteás, el tema del cumpleaños, que vos decís, tenemos que tomar conciencia que a él también le gusta que le saluden por el cumpleaños. Vos fíjate lo que estamos diciendo. O sea, estamos diciendo, él también es persona y yo también soy persona. O sea, es un planteo increíble que en 2020 tengamos que decir esto. O sea, vos lo estás diciendo, yo lo estoy diciendo, porque creemos que es necesario que la gente lo tome como conciencia, ¿no? Y vos decís, ayer escuchaba una entrevista de un afroamericano que decía, en el colegio te enseñan cuando empezás que nosotros venimos de los esclavos. Entonces, ¿cómo nos vamos a sentir bien? ¿Cómo nos vamos a sentir como en una situación de igualdad cuando lo que te enseñan es que vos sos descendiente de esclavos? Entonces, pensaba en esto que decías como, ¿cuánto camino por recorrer todavía, ¿no? Que si bien no tenemos esclavos, ni tenemos, por lo menos, a ver, se sabe que han habido africanos en los campos argentinos, y yo conozco casos particulares de estancias que han tenido, y conozco en detalle algunas cuestiones, pero en definitiva no es de ahí, no ese es el origen, pero el punto es, fíjate que lo que tenemos que estar conversando de personas con las que convivimos y de las que dependemos, porque ese trabajador es parte de un engranaje que es súper importante, ¿no? Muchas veces creo yo que todavía algunas empresas, algunas organizaciones no se dan cuenta que la empresa es la gente. Digamos, yo no puedo tener una empresa sin gente, y que el éxito o el fracaso de mi empresa va a depender en gran medida de la gente. Digamos, con lo cual, digamos, pasa a tener un rol más que importante esa gente y el cómo está.
y cómo la capacito, y cómo se siente, y si está a gusto con lo que está haciendo. Quizá yo nunca le pregunté y en el momento que yo lo tomé entró en una vacante que había en ese momento, pero no es lo que le gusta. Entonces, está trabajando, pero yo nunca me enteré que todo el tiempo está mirando para afuera porque está incómodo en lo que está haciendo. Y hubo un día que se fue. Entonces me tomó por sorpresa, pero sí, estaba bien. Me parece que del hablar con la gente uno saca muchas más cosas. Mira, te voy a contar cuando me decías recién lo de los negros, me acordé de un caso que me pasó. Una empresa que yo iba en una época, me pide el dueño, después de un proceso de tratar de entender qué necesitaba la gente, digamos, me pide si yo podía hablar con la gente en vez de hacerlo él. Entonces, bueno, le digo, mirá, hagámoslo entre todos, digamos, conversemos entre todos. Lo que yo te pido es que vos estés dispuesto a escuchar cosas que por ahí no, digamos, no. Vamos a abrir una puerta que no sabemos cómo la vamos a poder cerrar después. Digamos. Entonces, me dice, bueno, traigámoslos al living de casa. Hablemos en el living de casa. Esta parte vivía en el mismo lugar donde tenía el campo, ¿no? No es que vivía en otro lugar, en la ciudad. Entonces yo le planteo, mira, me parece mejor que vayamos, de alguna manera, te lo pongo en términos de fútbol, a que ellos jueguen de local y nosotros de visitante. Vayamos a su lugar y adaptémonos al lugar de ellos. Entonces, bueno, fuimos al lugar donde ellos tomaban mate y estaban, digamos, cuando volvían de trabajar. Era pleno febrero, era insoportable el calor que hacía. Después de 10 minutos, a todos nos corrían las gotas y no las podíamos parar. Entonces yo le digo, como para darles el pie, le digo, muchachos, si ustedes pudieran pedir una cosa, que les solucionen, ¿qué pedirían? Y un ventilador, me dijo. ¿Qué? Un ventilador. Eso, la persona que me había pedido que yo hable estaba enojado, de alguna manera, porque consideraba que la gente no lo valoraba, todo lo que él hacía, y que él, en vez de darle de almorzar un guiso, les daba milanesas. Entonces, él, dándole las milanesas, pensaba que cubría la necesidad del otro. En realidad nunca lo había escuchado. Era mucho más simple. Conseguirme un ventilador, y el ventilador estaba, o sea, había que sacarlo de un lugar, ponerlo en otro y enchufarlo, y estaba solucionado. Y el problema no era la comida, como él lo estaba viendo. Entonces, a partir de que empezó a conversar y les empezó a dar la posibilidad de participar, digamos, a partir de esa charla surgió también que, bueno, cuando yo iba, que iba una vez por mes, el capataz tenga la posibilidad de participar de acuerdo a lo que le permitiera su tiempo, 2 horas, 3 horas, una mañana, una tarde, de la recorrida que yo hacía, y que él vaya escuchando, vaya interactuando y vaya pudiendo formar su propio criterio, por un lado, y por otro lado, emitir su opinión. Porque en el fondo, a él después le llegaba una orden, hay que hacer esto. Entonces, que de alguna manera conociera la cocina y los por qué, y que tenga la posibilidad de cambiarlo, si de alguna manera decir, che, yo tuve la posibilidad. Después me convencí que era mejor de otra manera, pero existió esa posibilidad. Era un detalle muy simple y que fue un pedido de ellos. Y solo surgió de escucharlos, de darles la posibilidad. Lo que pasa es que muchas veces, cuando nosotros llegamos, tenemos una lista muy larga de cosas por hacer, el tiempo es corto, estamos siempre apurados. Y no nos detenemos en esos detalles que por ahí pueden llegar a marcar la diferencia. Sí, sí, yo recuerdo que cuando hicimos el estudio en aquel momento, 2013, 14, 15, algo así, que en un mismo campo, en una misma estancia, habían como construcciones muy confortables y muy típicas y muy fotografiables del libro de mesa de living,
Y después en el mismo campo habían instalaciones que eran realmente muy precarias, ¿no? Y cuando uno analiza la lógica detrás de eso, de cómo se está en paz con eso, ¿no? Si yo no asumo que el otro es menos que yo, no puedo convivir en paz con eso. O sea, vos no traerías a tu casa a una persona y le harías dormir en la galería sobre cartón, ¿sí? Lo tratarías de darle una situación de alojamiento lo más cómoda posible. Pero hay como una convivencia con la idea de que el otro tiene un nivel inferior y entonces puede aceptar ciertas condiciones que, como decís vos, si no estás dispuesto a dormir una semana ahí, quiere decir que no están bien las condiciones. Y bueno, son esos, te digo que me impresionó mucho el análisis de los negros en Estados Unidos y nosotros mirándolo como acá no pasa, y acá pasa algo muy parecido, ¿no? Muy parecido de la que el otro no tiene, si el otro transpira o el otro, viste, bueno, que la pase mal, viste, es su condición. Hay muchas cuestiones que revisar acá, así que la verdad que es súper interesante que conversemos, Martín, me parece muy valioso el análisis que haces y muy necesario que haya gente en este mundo del agro o del mundo rural, por decirlo, que pueda llevar como vos estas ideas y estos planteos tan sencillos como vamos a acercarnos a su lugar y hablar y a ver qué piensan. Así que te agradezco muchísimo que tengamos esta charla. Para mí siempre un gusto hablar con vos, venimos hablando hace muchos años ya, así que seguramente lo seguiremos haciendo más veces. Dale. Yo te agradezco la invitación, la posibilidad de conversar, fue un placer. Y para cerrar, digamos, cuando vos decías traías lo de los negros, no nos olvidemos que la gente tiene la posibilidad de elegir. Mm. Digamos, la gente se dio cuenta que tiene la posibilidad de elegir. Si quiero tener la gente, la tengo que tener como gente, que viva como gente, tratarla como gente, digamos, tratarla, en el fondo, ¿cuál es la definición de tratarla como gente o que viva como gente? Como vos te gusta como vos te gusta que te traten, como vos te gusta vivir. Digamos, eso sería. Por eso yo generalmente lo llevo a esa situación de, ¿vos vivirías acá? ¿Vos comerías esta comida? ¿Vos, digamos, bajarías la cantidad de horas que trabajan? Digamos, tratar de ser un poco más humano y quizá hasta incluso tendrías mejores resultados, porque la gente rendiría diferente. Totalmente, Entonces, bueno, totalmente. Bueno, Martín, un gusto. Seguiremos en contacto seguramente. Gracias por esta charla.